Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Acá vamos a enviarles el editorial desde los ecos de la gran movilización del sábado en solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo de Gaza, que está resistiendo a los embates del sionismo. Bien, dice así el editorial. El viernes 8, en cadena nacional, el presidente Milei volvió a presentar su programa que avanza hacia su cuarto fracaso en los últimos 50 años. Dice Milei que asumió la presidencia de la nación con un mandato económico claro: terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario. Pasados 20 meses de su gobierno no se ha acercado. La inflación se siente en los bolsillos del pueblo. La inestabilidad laboral es manifiesta. El dólar maniatado como perro rabioso. El equilibrio fiscal es una quimera. La economía no crece y de la inversión paralizada ni una palabra. Milei sigue presentando el cepo cambiario como el cuco de la economía argentina. Otra falacia de los liberales para avanzar en la libre circulación de capitales, que en Argentina se presenta como la libertad para la bicicleta financiera o carry trade. Lo contrario a lo que hicieron Inglaterra, Estados Unidos y todos los países que se desarrollaron. Siguiendo a estos, a los que se desarrollaron, no uno, sino 25 cepos necesita la economía argentina, uno por cada provincia y uno nacional. No podemos, como se está haciendo, seguir regalando divisas que no emitimos y no son escasas. Hay que cortar este festival de endeudamiento que nos está conduciendo a un país más primario y colonial. Sigue Milei. Vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos. Las mismas palabras que dijo Celestino Rodrigo el 3 de junio de 1975, pero en aquel momento la clase obrera consciente y organizada derrotó la política del engaño con represión del peronismo burgués. Entonces vino la dictadura, porque para aplicar la política de Milei, primero debía destruir la organización popular y revolucionaria. Lo lograron. Junto con el terrorismo de Estado, potenciaron la hiperinflación. En 1975, con solo un mes en el Ministerio de Economía, Rodrigo logró el 182% de inflación. En 1976, Videla, con Martínez de Hoz de ministro de Economía, la disparó al 444%. En 1977 fue del 176%. Al año siguiente, 171%. En 1979, del 163%, y tuvo la más baja en 1980 con el 100%. Mientras que la dictadura se despidió con otro pico de inflación del 344% en 1983. Continuó Milei. Luego de un año y medio de esfuerzos, nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados. La inflación se ha desplomado, pasando de una tasa interanual del 300%.
Vamos a cortar ahí. Los números verdaderos dicen otra cosa. En los últimos 12 meses de Fernández, la inflación era muy alta, pero no del 300%, sino poco más de la mitad, el 161%. Perdón. Sí, en el total del año se acercó a aquel valor, ese de 300, con un 211%, pero ¿por qué? Gracias a la brutalidad de Milei, que devaluó el peso el 118% a los 3 días de asumir, teniendo en diciembre un récord del 25,5%. Y así como estas son todas sus verdades. Luego siguió macaneando con datos de la pobreza y la indigencia y elevar la puesta mendaz diciendo que los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación desde el mes de abril del año pasado. A continuación, insistió con su mentira fundacional. No se puede arreglar en 2 años lo que se destruyó en casi un siglo. Argentina nunca fue una potencia, ni primera ni última. A partir de 1934 tuvimos un proceso de sustitución de importaciones más tarde y más tibio que el de Brasil, que comenzó a crecer más que Argentina. Más adelante, resumió otra máxima liberal. Si la inflación no estuviera directamente ligada a la cantidad de dinero de una economía, podríamos felizmente imprimir billetes para todos y abolir la pobreza por ley. La dura realidad es que emitir dinero no crea riqueza. Siguió Milei. Cosa que demuestra su gobierno, que ha seguido imprimiendo billetes para asumir gastos corrientes, mientras la economía sigue sin crecer. Pero como mandadero del capital financiero internacional, se emperra en decir que los proyectos aprobados por el Congreso implicarían un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares o un incremento de la deuda del Estado Nacional del 70%, lo cual es otra mentira cruel porque en realidad con el supuesto equilibrio fiscal, él es el que ha aumentado la deuda en más de 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares, y esto no es una hipótesis, sino esto es una realidad constante y sonante. El problema fundamental de nuestra economía, incluida la inflación, no es la impresión de papel moneda, sino que no tenemos un programa de inversión para la producción. Entonces cualquier brisa de la economía internacional desestabiliza la nuestra. En cambio, si producimos más, si producimos sostenidamente, si crecemos varios años al 10% anual, como sería posible con la política del ahorro interno, habrá que imprimir pesos para movilizar la avalancha de nuevas mercancías. No crecemos porque no hay trabajo y no hay salario, porque el crecimiento solo puede surgir del trabajo y la inversión productiva. Hay que cambiar radicalmente la política del endeudamiento externo por la del ahorro interno. Parecen palabras moderadas, pero es un cambio radical, es un cambio revolucionario, el ahorro interno. Hay un debate de cómo crecer y de cómo y de dónde surgirá la inversión. La política del primer Perón, del primer y segundo gobierno, allá en los 40-50,
y de los Kirchner apostó a la expansión por aumento de la demanda, es decir, aumentando los salarios, la población podía comprar más, entonces los capitalistas invirtieron para producir y vender. Esto fue posible como arranque y durante algunos años, pero al no tomar medidas de fondo para desarrollar el conjunto de la economía mediante una masiva inversión en investigación y desarrollo y en bienes de capital, es decir, crear nuestras propias industrias desde el primer ladrillo hasta la salida de la mercancía, para desarrollar el conjunto de la economía mediante una masiva inversión en investigación y desarrollo y en bienes de capital, esos procesos se agotaron y se tornaron inflacionarios. Para invertir no hay que recurrir al endeudamiento externo, sino al ahorro interno. Y lo decimos una vez más y cuantas veces sea necesario, porque es lo más revolucionario en la política actual de la Argentina. Entonces, para lograrlo, hay que meterle mano al gasto suntuario, que es enorme. Gasto suntuario de los capitalistas, reduciéndolo a la mitad y cortando radicalmente el endeudamiento externo y con la deuda externa por él generada. La fuente principal del ahorro interno provendrá de la captación de las rentas agrarias, petrolera, minera y financiera. Veamos la primera. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, creado el año 2011 y derogado de hecho por este gobierno, el 0,9%, menos del 1%, el 0,9% de los propietarios poseen el 34% de la superficie con una extensión promedio de 22.000 hectáreas. El otro 99% de propietarios se reparten el 66% restante. El registro afirma que 26 millones de hectáreas, de un total de 266 millones, o sea, el registro afirma que 26 millones de hectáreas de tierras rurales están en poder de 1.200 titulares, de los cuales 12 millones de hectáreas corresponden a firmas extranjeras y de ellas casi 2 millones de hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales. La propiedad concentrada de la tierra y su poder económico e influencia hacen que a la vez la recaudación del impuesto inmobiliario rural que cobran las provincias sea cada vez menor. En el año 2024 solamente fue del 0,4% del Producto Interno Bruto, solo del 0,4%. Se recauda más por impuesto a la patente automotor o por el impuesto inmobiliario urbano que por el gravamen a las tierras rurales. Además, la explotación de tierras rurales está exenta del impuesto a los bienes personales. En tanto, el IVA, el impuesto al consumo, y que lo pagamos todos, o sea, el impuesto al pobre, el impuesto al trabajador, el impuesto a la población, representó el 10,5% del PBI. Una vez más, decimos, los terratenientes pagan de impuesto el 0,4%. Los trabajadores a través del IVA el 10,5%. 20 y pico de veces más. Después le hago bien la cuenta, pero cerca de 25 veces más. Las nuestras están entre las tierras más fértiles del planeta.
donde coexiste la concentración de la tierra, y los que la tienen viven de su alquiler, y una cada vez mayor migración del sector que no puede ser retenida por el campo bajo las condiciones del actual modelo productivo. Mientras los sectores más concentrados y poderosos quedan fuera del alcance de las leyes y de la Constitución Nacional. Deberemos estudiar las más adecuadas medidas para captar las rentas de estas tierras. Si la expropiación de las de capital extranjero y de las tierras ociosas, combinada con la implementación de impuestos de carácter progresivo que grave de acuerdo a su extensión. En cualquier caso, y su rentabilidad, porque hay distintas rentabilidad en distintas zonas del país. En cualquier caso, estas rentas captadas para el ahorro interno deberán aportar para el desarrollo científico-técnico y la industrialización del país. Deriva autoritaria de Milei. Dice Milei que no vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta a la página de nuestra decadente historia. La realidad es que su política fue la causante de la mayor decadencia que condujo a las 3 crisis de deuda externa, de la dictadura, de Menem de la Rúa y de Macri. Ahora, como la economía está en la cuerda floja y se aproxima a la 4ª crisis de deuda, el desbocado busca algún culpable, pero sabemos su fracaso anunciado es el de la política suicida del endeudamiento externo. Finalmente agredió al Congreso diciendo que en el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos, bueno, a todos los argentinos no, a los que trabajamos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Decimos nosotros, el superávit fiscal que no tiene Milei, ojo, puede ser bueno o no. No es bueno, no, puede ser bueno o no. Que lo sea depende de otros factores, como en los países europeos que crecen, o sea, los que crecen al 4 o 5%, que es un crecimiento bueno, en general tienen un déficit del orden del 3%. Si miramos los países europeos, podemos decir que un pequeño déficit, como un moderado déficit del 3%, impulsa el desarrollo económico. No es como dice Milei. Todo mentira. Bueno, el gran mentiroso no sabe hacer otra cosa que mentir. Seguimos. Para continuar su diatriba amenazante, dice: hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento y sin preocuparse porque esa fuente implique o no implique dinero. Entonces, dice Milei, en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. El día lunes firmaré un instrumento para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. En segundo lugar, enviaré un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Porque, continúa Milei, el Congreso ha redoblado sus esfuerzos de sabotaje y destrucción. Por eso quieren quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo.
Si alguien entiende que Milei está preparando la conciencia del pueblo para un golpe institucional, un golpe de Estado, creemos que está en lo cierto. La deriva autoritaria de Milei no hay que ir a buscarla a la Roma ni al Berlín de hace 100 años, sino en la propia historia nacional que él reivindica.